buenas noches, estamos aquí en el programa más íntimo de su canal Sexo Vital, hoy con dos preciosuras que nos van a hablar acerca de cuáles son las preguntas más frecuentes de las adolescentes acerca de la sexualidad. Quiero presentarles a mi hija, ella es María Paula Mayarino, ella me va a estar acompañando en muchos programas aquí en Más Íntimo, porque vamos a hablar estos temas de sexualidad desde la parte contemporánea, moderna y desde la experiencia. Y me acompaña también su amiga Laura, que nos viene a decir cuáles son esas preguntas más frecuentes que los jóvenes no se atreven a hacer. Ahora sí empecemos, ¿quién quiere arrancar? Bueno, indagando descubrí que muchos jóvenes tienen la pregunta de que si embarazada uno puede tener relaciones sexuales, porque hay un mito de que tal vez le puede hacer daño al bebé o tal vez no lo disfrutan como se debe. Entonces quería saber cómo es eso. Imagínate, en el embarazo no hay ningún problema tener relaciones sexuales siempre y cuando el embarazo sea un embarazo con buena salud, que no haya ningún riesgo de un aborto, por ejemplo, o no haya ningún riesgo clínico que implique que la mujer tenga que estar por fuera de tener relaciones. Una pregunta muy común es la de, en la famosa pose de perrito, por así decirlo. En cuatro. Sí, en cuatro. ¿Por qué las mujeres sentimos tal vez un dolor bajo en el estómago a la hora en que pues, el hombre introduce el miembro y todo eso? A ellos les excita, ellos saben que nosotros estamos sintiendo dolor. Ok, la posición en cuatro es una posición que quizá le gusta mucho a los hombres, porque es que resulta que puede ver la cadera, puede ver los glúteos de la mujer y le parece algo muy sensual, pero es una posición que permite una penetración muy profunda y eso hace que toque el cuello del útero. Entonces ese dolor, esa incomodidad que sentimos es muchas veces porque hay el contacto del pene con ese cuello que lastima un poco y nos puede hacer sentir un poco incómodas. Bueno, por ahí también me preguntaron que si si alguien que ya ha tenido relaciones sexuales, pero después de 3 veces le empieza otra vez a doler como si fuera la primera vez. Ok. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se causa o debido a qué factor fue que esto sucedió? La vagina es un músculo. Cuando la niña es virgen, pues obviamente las primeras relaciones sexuales tienden a doler, tienden a ser un poquito incómodas, tiende sobre todo a resecarse la vagina muy rápido por el estrés. Muchas veces la mujer no está bien excitada, no lubrica bien y obviamente puede haber momentos en que puede haber una laceración de las paredes de la vagina y eso puede hacer que se incomode en el momento de la penetración. Entonces es muy importante que la mujer esté obviamente bien lubricada, que la mujer esté bien excitada para que la vagina se expanda y en vez de dolor haya una buena sensación de placer y gratificación. Si algo duele en la sexualidad, no está bien hecho. La sexualidad no tiene que doler nada, porque la sexualidad es algo placentero. Por ejemplo, las vírgenes, ¿cómo se prepara una virgen para tener relaciones sexuales sin haber leído, sin haber consultado? Sobre todo cuando tiene una pareja que tampoco tiene experiencia sexual. Bueno, Laura, cuéntanos realmente, ¿tú eres virgen a los 17 años? ¿Aún eres virgen? ¿Todavía se puede llegar virgen a los 17 años? Bueno, pues 18. A 18, ya. Aclara. Claro que son 18. Pero sí, no soy virgen. Ya hace varios años pues llevo una relación con mi novia, entonces ya... Te hago una pregunta, ¿te preparaste de alguna manera para afrontar esas primeras relaciones sexuales? ¿Le consultaste a tu mamá? ¿Le consultaste a alguien? ¿Fuiste preparada o no tenías ni idea de lo que iba a pasar? No tenía ni idea de lo que iba a pasar, creo que se puede decir así que empecé en una como temprana, muy adelantada, cosa que ahora ya, eso digamos que es algo normal, entre comillas, y no consulté con mi mamá, no consulté con nadie de mi familia, porque una niña de 15 años teniendo relaciones, corre el riesgo de quedar embarazada, corre el riesgo de muchas enfermedades. O sea que no te protegiste, no tuviste un método de planificación. No tuve método de planificación hasta hace muy poquito tiempo, entonces esas son cosas que uno tiene que aprender, que uno tiene que planificar, tiene que enterarse para no cometer tal vez un error o
retomar el pasado en la familia. Es que es un error muy común en las adolescentes, que no saben realmente cómo tener esas primeras relaciones sexuales y no tienen a quién preguntarles. ¿A ti te han preguntado también al respecto? ¿Te han dicho, bueno, y cómo se tiene relaciones sexuales? ¿Cómo se preparan? Y sobre todo las vírgenes, que como no tenemos nada de conocimiento, entonces como que nos dolerá hacer nuestras preguntas. Es el mayor miedo, yo creo, el dolor. Va a haber dolor, sí. Sobre todo, se va a sangrar. Sí. Ajá, ¿qué va a pasar? exacto, y sobre todo cuando la pareja también es virgen, Sí. entonces Que no tiene experiencia. Es como que le dará asco que el que yo sangre se echará para atrás, no habrá ese mismo feeling. Bueno, entonces hablemos un poco de cómo prepararse para esas primeras relaciones sexuales, que debe ser sin duda una pregunta muy común entre los adolescentes que no saben cómo prepararse para ese momento. Miren, las primeras relaciones sexuales son los más importantes de toda la vida, desde los momentos más importantes de la vida. ¿Por qué? Porque esas primeras relaciones sexuales marcan el resto de tu vida sexual. Las malas experiencias sexuales en la adolescencia van a marcar tu vida sexual a largo plazo. Entonces, si no son satisfactorias, si se hacen de afán, sin ninguna planeación, no se van a disfrutar. Y eso nos puede llevar obviamente a múltiples disfunciones sexuales, que obviamente ya en otros programas de Sexo Vital hemos hablado. Pero sin duda alguna tenemos que prepararnos. Lo más importante es tener una buena comunicación con la pareja con la que tenemos o queremos tener una relación, hablar y planear, no permitir que la primera relación sea producto de drogas, de alcohol, de una noche de rumba, de un ratico, de una noche loca, o porque la mamá se descuidó, estamos en la casa aquí, se presentó el papayazo, aprovechamos, porque generalmente esas primeras relaciones así no causan placer, sino mucha frustración. Entonces, muy importante planearlo, escoger un método de planificación, porque tú estuviste en un riesgo alto de tener un embarazo. Entonces, un método de planificación es vital desde antes. Entonces, ¿qué debemos decir? Bueno, vamos al médico, vamos a la EPS, y ¿por qué no poder contar con la mamá? Hoy día las mamás ya somos más modernas, ya somos más abiertas. Tenemos que entender que los hijos van a tener relaciones sexuales, lo queramos o no. Los adolescentes tienen relaciones sexuales, tienen una vida sexual activa, y qué bueno que tenga el acompañamiento de nosotros los adultos para poderlos llevar al médico, por ejemplo, poderlos llevar a un ginecólogo y empezar un método de planificación, enseñarles a poner un condón, por ejemplo. Algo pero básico. no todos tienen la mamá expresiva, No todos tienen la fortuna que tú tienes, mamá sexóloga. Exactamente. Entonces, en el caso de la penetración, por ejemplo, la mujer se tensa, la mujer como que vino el dolor, vino el pánico, y supongamos que el hombre tenga un pene un poco grande, ¿va a lastimar a la mujer? Bueno, mira, si la mujer se tensa, obviamente en la tensión va a haber contracción de la vagina. ¿Qué tiene que hacer la mujer? Relajarse, disponerse al momento, y generalmente las vaginas se acomodan al tamaño de los penes, porque así sea grande, la vagina tiende a acomodarse. Pero lo más importante es que si se siente muy estrecha la mujer, pues vital uso de lubricante, pero también la relajación, poderse conectar con el momento. Mire, la conexión mente-cuerpo es vital. Si mi cuerpo está en una relación sexual, mi mente también tiene que estar ahí, no en el miedo. Las primeras veces es despacio. La sexualidad todo es de menos a más, despacito, sin afanes. El enemigo número uno de la sexualidad es el afán, porque ahí no lo podemos Y disfrutar. cuando yo sé que se ha roto El himen. esa telita, porque hay gente que dice, no, pues yo tuve relaciones, pero nunca sangré, Ajá. entonces a mí no se me rompió, por ejemplo, o por ejemplo, no sé, no sintieron dolor tampoco, entonces para mí nunca se me rompió el himen. Ajá. Es posible que no se rompa, Bueno. o cuando se rompe. El himen es una telita que queda por dentro de la vagina, que cuando está intacto la mujer dice que es virgen, pero resulta que no todos los himenes son iguales. Hay himen que tiene huequitos, perforaciones, himen que tienen o en la mitad un hueco grande donde puede pasar el pene y no romperse, y hay himenes complacientes que por más penetración que haya nunca se rompen. Entonces no necesariamente una mujer tiene que sangrar, a veces el sangrado es poquito, a veces un poquito más abundante, pero no les dé miedo, niñas, que no es el sangrerío, no es una cosa así loca, es una pequeña cantidad de sangre que sale, obviamente porque la telita se rompe y obviamente hay un pequeño sangrado. Ahora, una pregunta que yo creo que es básica es cómo vas y le dices a tus papás
que quieres empezar a tener relaciones sexuales con tu novio, quieres empezar esa vida sexual, ya sea de la edad que sea. Yo creo que los 18 ya es como entendible, pero si es un poquito antes, menor. ¿Cómo te atreverías? ¿Qué tienes que decirle? ¿Qué psicología tendrías que darles a ellos como para que te dejen o que sean entiendan un poquito que tú ya estás como en un crecimiento? Bueno, los papás cada vez yo creo que tenemos que abrir el panorama, darnos cuenta de que los adolescentes sienten deseo sexual, que quieren empezar una vida sexual activa, que la testosterona subió, que el deseo viene, queramos o no queramos. Y es preferible, papás, que tengamos conciencia de que nuestros hijos tienen que cuidarse, tienen que protegerse, tienen que ir al médico para empezar un plan de planificación, pero lo más importante, que deben tener un sexo seguro y que evite también los problemas emocionales, porque a veces los papás pensamos en sexualidad como algo físico, nada más el coito, el momento, pero ¿cuánto daño se hacen los adolescentes por una mala relación sexual? O porque tu novio llegó, se acostó contigo y no volvió, te prometió amor eterno, porque ojo, muchos adolescentes, sobre todo hombres, digamos que prometen amor, juran amor eterno y después de la primera, segunda relación se van y nunca más los vuelves a ver. ¿Cómo queda esa niña, cómo queda ese chico herido después de esas primeras relaciones cuando se da cuenta que no hubo amor, que solamente fue un momento, que solamente fue un momento de placer? ¿Y dónde quedan los sentimientos? Entonces yo pienso que los papás tenemos que abrir la mente, abrir el panorama, y es preferiblemente, papás, que lo digan las hijas o los hijos: quiero empezar una vida sexual activa, ayúdame a protegerme de un embarazo, ayúdame a protegerme de una enfermedad de transmisión sexual, ayúdame a minimizar los riesgos que puedo correr y poder seguir siendo esa persona feliz que soy. Pero ¿cómo se trata el hombre? El hombre también siente lo mismo, el hombre también quiere que lo traten así. El hombre también siente mucho miedo. Es que cuando el hombre es virgen también está inexperto, tampoco sabe cómo es. Entonces, si lo coge una mujer con mucha experiencia y si piensa que simplemente es de me monto encima y le hago, no es así, porque el hombre también necesita que lo guíen, necesita saber cómo es ese paso a paso, qué va a pasar, y también se tiene que sentir suficientemente excitado, tiene que haber una buena erección, pero también excitación de parte de él para poder llevar a la penetración. Pero también tenemos que tener cuidado, porque el hombre, cuando obviamente, así como la mujer virgen es inexperta, el hombre virgen es inexperto, y realmente se tiende a no disfrutar de esos primeros momentos por la tensión, porque hay miedo, porque hay temor, porque hay desconocimiento, porque uno piensa: ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que lo estoy haciendo mal? ¿Será que esto es así? ¿Será que no? ¿Será que ella se va a sentir bien? ¿Qué me gusta? ¿Qué tal que no? Sí, es verdad. ¿Qué va a pensar? ¿Voy a quedar bien? Porque a los hombres le preocupa mucho eso, sombría, su virilidad. La última pregunta que tenía por ahí: ¿al hombre también le duele? Le duele, sí. Las primeras relaciones sexuales también, porque también hay una ruptura, obviamente, del prepucio, entonces muchas veces se rasga, puede causar también un pequeño sangrado y también puede haber un dolor leve que también lo puede incomodar. Los hombres que no tienen prepucio. Los circuncidados. Bueno, los hombres que hacen la circuncisión cuando nacen, pues obviamente se les facilita un poco más porque no tienen, digamos, el prepucio. Pero resulta que muchas veces en la penetración el hombre también se puede rasgar, sentir, digamos, una pequeña laceración y una pequeña molestia, porque a veces la vagina no está lubricada y eso lleva a que el pene haga fuerza y se lastime. Entonces muchas veces sí hay algunas lastimaduras que pueden molestar, tanto en el hombre como en la mujer. Bueno, en el caso que el hombre lo mete y lo saca y nada pasa, ningún embarazo, ¿es verdad? Ay, Dios mío, el peor mito. Yo lo meto, mejor dicho, y me vengo por fuera y lo saqué. Eso es falso. Una vez el pene esté adentro, hay posibilidades de un embarazo. Porque en el líquido preseminal resulta y acontece que ahí hay presencia de espermatozoides. Entonces muchas veces el hombre dice: pero es que yo no me vine, pero es que penetró, y en ese líquido que es antes de la eyaculación, que se llama líquido preseminal, ya puede haber presencia de espermatozoides. Y solamente se requiere uno para embarazar. Entonces esos cuenticos de que la puntica no más, de que me vengo por fuera. O simplemente que lo rocemos. Simplemente que lo rocemos y por fuera, pero hay eyaculación ahí, ojo, puede haber riesgo de un embarazo. O sea que no se lo penetre, no se lo penetre. solamente pasando. Sí, porque la vagina prácticamente actúa como una esponja, y en periodos como en la
ovulación se puede hacer que hayan unas telitas invisibles que bajen, por ahí suben los espermatozoides. Y recordemos que solamente se necesita uno para embarazar. El hombre expulsa miles y millones y muchos espermatozoides en una sola relación sexual, pero solamente necesitamos que suba uno para un embarazo. Bueno, muchachas, ha sido un placer conversar con ustedes, de verdad. Espero pues tenerte a ti, hija, en muchos más programas. Laura, muchas gracias por hacernos esas aportaciones de todo lo que los jóvenes están diciendo. Y bueno, nos vemos en un próximo Más Íntimo. Esto cada día se pone mucho más íntimo. Recuerden suscribirse a nuestro canal Sexo Vital. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!